una historia que no pude contar en el momento y solo después cuando publiqué mi libro lo conté. Es una historia en Segovia, Antioquia, que llegó a la revista Semana un cassette que mandaba Doble Cero, que era el comandante paramilitar del bloque metro de las autodefensas, que era un entierro impresionante en Segovia de 10 paramilitares que había matado el ejército, o 20 paramilitares que había matado el ejército, y que los enterraron como unos héroes de la patria. Los salvó el cura, le hicieron cortejo fúnebre los niños del colegio, y en ese momento en Semana decidieron que no se debía contar esa historia porque era como darle a los paramilitares como si fueran unos héroes. Entonces no se contó la historia, pero después, como 3 semanas después, Scott Wilson la contó en el Washington Post, y entonces en ese momento finalmente sí se decidió hacer la historia, y yo fui a Segovia, y la historia era impresionante porque era que el ejército había cuadrado, el capitán del ejército en la zona había cuadrado con los paramilitares una operación contra la guerrilla, pero los traicionó y el ejército les hizo una emboscada a los paramilitares y los mataron porque querían mostrar resultados una semana antes de la certificación en derechos humanos por parte del Estado colombiano frente a Estados Unidos. Cuando yo estaba haciendo esa historia, yo fui a hablar con los soldados que han participado en el operativo, y ningún soldado quiso hablar conmigo, pero en todo caso yo les dejé mi tarjeta con mi teléfono y les dije, bueno, si alguno quiere contar algo así, me llama. Y como a los 3 días me llamó un soldado y me dijo, mira, yo te quiero contar algo, pero me da mucho susto, no sé si te lo puedo contar. Y yo, bueno, cuéntame. No, te llamo a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde me dijo que me llamaba al día siguiente. Al día siguiente me llamó y me dijo que no, que más bien yo fuera. Cuando yo ya le dije que iba a ir, me dijo, no, mejor no vengas. Bueno, así me tuvo como 2 semanas y finalmente se desapareció. Entonces yo dije, bueno, pues el tipo pues no me quería contar y ya, y nunca conté eso. Y como 4 años después, cuando volví a Segovia para reconstruir la historia para mi libro, me contaron que a los soldados que habían participado en ese operativo, un día estaban todos como en el batallón limpiando las armas, y que alguien dejó caer una granada y mató como a 6 de ellos. Y obviamente todos los demás quedaron aterrorizados porque sintieron que había sido pues como un asesinato un poco dentro de las mismas filas, para que no contaran lo que había sucedido. Y pues esa historia fue una historia, digamos, que finalmente yo pude contar en mi libro, pero que pues, fueron 4 años después que la pude contar en ese caso, porque una de las fuentes pues se murió del susto. Pero creo que también pues es muy interesante que los medios hubieran decidido, porque ningún medio colombiano quiso contar lo del sepelio de esos paramilitares, y si no fue porque ni quiso contar. Doble Cero en ese video mandaba lo del sepelio de los paramilitares, pero contando esta traición por parte del ejército, y ningún medio la quiso contar. Todos los medios dijeron como no, eso es como una versión de los paras y no lo queremos contar. Y pues fue muy interesante que solo hasta que un medio extranjero la contó se conoció esa historia, que arrojó luz sobre como una dinámica que era muy frecuente en el ejército en ese momento.